hay algo que yo creo que Él está haciendo colectivamente, y es que Él nos ha mostrado que nuestra fragilidad, que nosotros le necesitamos a Él, que dependemos de Él. Y precisamente en esta noche vamos a estar hablando de cómo nosotros podemos responder en esperanza en medio de situaciones difíciles. Y para ello quiero hacerlo a partir de una experiencia que tuvo el profeta Habacuc. Y estaremos leyendo la palabra de Dios en Habacuc 3, los versículos 16 al 19. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Amén. Señor, añada bendición a sus santas palabras. El profeta Habacuc vivió en un tiempo en el que el pueblo de Dios se había corrompido. El pueblo le había dado la espalda totalmente a Dios, siguiendo a dioses falsos, buscando ayuda en las naciones y no confiando en el Señor. Y como consecuencia de esto, Dios determinó que iba a traer un juicio para su pueblo, Israel. Y Dios le mostró al profeta Habacuc lo que él le iba a hacer con su pueblo. Dios le mostró que iba a traer una nación cruel, una nación muy sanguinaria para que los invadiera y se los llevara como esclavos. En los versos que acabamos de leer, nosotros tenemos la reacción que Habacuc tuvo frente a esta situación que Dios le mostró que iba a pasar. Y aquí vemos cuál fue la primera reacción que Habacuc tuvo al escuchar lo que Dios había determinado hacer con su pueblo, al disciplinar a su pueblo. Habacuc dice que al él escuchar esto, sus entrañas se estremecieron. Todo su interior tembló, sus emociones se alteraron, él sintió angustia. Y él dice que cuando él escuchó la voz de Dios describiendo todo el sufrimiento que el pueblo iba a pasar, sus labios temblaron. Y él trata de describirnos gráficamente lo que él estaba sintiendo. Y él dice que él sentía como si sus huesos estaban pudriendo y estaba temblando en el lugar que estaba. Imagínense esta escena, el terror que experimentó Habacuc al escuchar cuán difícil era la situación que se avecinaba para él y para sus conciudadanos. Ahora, Habacuc no se quedó ahí. Y yo creo que todos nosotros nos identificamos con Habacuc. Todos nosotros en algún momento hemos experimentado temor. Quizás nuestros labios literalmente no han temblado, pero sí nosotros hemos experimentado angustia, sobre todo en estos días. Quizás nosotros hemos tenido la preocupación por el hecho de no saber si nosotros nos vamos a contagiar con el virus, si nuestros familiares van a padecer esta enfermedad, de que si vamos a perder el trabajo, de que la crisis económica y tantas otras situaciones que pueden provocar temor en nuestras vidas. Y esto es algo natural. Esto que Habacuc experimentó y este temor que tenemos frente a situaciones difíciles es algo natural, porque nosotros somos en nuestra naturaleza caída. Cuando tenemos algo que está fuera de nuestro control, lo primero que hacemos es tener miedo. Sin embargo, aunque Habacuc, por lo que él dice, nosotros podemos ya discernir cuánto miedo él tenía, que la magnitud del terror que él estaba experimentando. Habacuc no se quedó ahí. Habacuc tuvo una segunda reacción. Y yo me imagino a Habacuc en medio de su temblor, en medio de su miedo, recordar que por encima de toda circunstancia está Dios. Yo me imagino a Habacuc pensando, sí, yo tengo miedo, pero Dios, el Dios que ha dicho que va a hacer esto y que va a permitir esto, es el Dios que está sobre todo y Él está conmigo.
Él me va a guardar. Y por eso él dice, en la segunda parte del verso 16, tranquilo espero el día de la angustia. Y en nosotros vemos la segunda reacción y que fue confianza en el Señor. Después de haber experimentado miedo y tener dudas y pensar quizás en que esta nación que viene va a correr peligro su familia, su propia vida está corriendo peligro, él dice, tranquilo yo estaré quieto. Y él va a esperar ese día de la angustia al pueblo que se iba a levantar para invadirlo, confiando en el Señor. Y esta segunda reacción no es algo natural. Lo primero que vimos, el temor es natural. Todos pasamos por eso y esa es la primera impresión que tenemos cuando algo que nosotros no podemos manejar se llega a nuestra puerta. Por esta segunda reacción de confianza es la respuesta de alguien que tiene una íntima relación con Dios. Es la respuesta de alguien que ha disfrutado, que ha saboreado la bondad de Dios y que sabe que el Señor no le dejará sin importar qué tan difícil sea lo que esté pasando. Una persona que ha confiado en el Señor, que cree que ha entregado el control de su vida a Dios, puede decir esto: tranquilo, espero el día de la angustia. Y esto suena de loco, pero ¿cómo tú vas a estar tranquilo? ¿Vas a esperar con tranquilidad? Como si estás seguro el día de la angustia, sabiendo que tu vida corre peligro, que tus seres queridos corren peligro. ¿Cómo tú vas a estar tranquilo en esta situación? Y esto es asombroso. Esto realmente no es natural. Es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y hoy más que nunca nosotros necesitamos experimentar esa paz que Habacuc experimentó en ese momento. Esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad que Habacuc tuvo en ese momento fue producto de haber creído en el Señor, de entregar su vida al servicio de Dios y creer en Dios, en el ser superior, en quien gobierna cada centímetro cuadrado del universo. Esa paz que Dios oferta a cada uno de nosotros. Es esa misma paz de la que el apóstol Pablo habla en Filipenses 4:7. Dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. Notemos que eso no es natural. Dice que esa paz que Dios puede darnos sobrepasa todo entendimiento. Es algo inexplicable. ¿Cómo alguien puede estar confiado, puede estar tranquilo, sabiendo que contra su vida viene una enorme tormenta? ¿Cómo puede estar tranquilo sabiendo que él y toda su nación está corriendo peligro? Y es precisamente porque Dios le proveyó esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz guardó su corazón, sus sentimientos, guiándolo a responder de la manera correcta. Y también guardando su mente de pensamientos que sean contrarios al Señor. Entonces, muchas personas en estos días experimentan el temor por la situación que estamos pasando, pero se quedan en el temor. Se quedan una y otra vez pensando y según las estadísticas, en estos últimos meses el índice de suicidio lamentablemente ha subido, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, porque muchas personas que tenían su confianza en un trabajo han perdido el empleo y entonces ahora se quedan con ese temor de cómo enfrentar esa situación difícil. Pero la buena noticia es que el Señor quiere darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dijo que su paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da, Él la da. Jesús está proveyendo paz para todo aquello que crean en Él y le entreguen sus vidas. Él dice que no es una paz como el mundo, porque la paz del mundo depende de las circunstancias. La paz del mundo depende de la estabilidad económica, depende de mi estatus social, de que mi nevera esté repleta y de muchos otros factores que nosotros muchas veces no podemos controlar. Y precisamente eso nos lo ha demostrado este virus. Muchísima gente desempleada. Entonces, la paz de Dios no depende de las circunstancias, porque Él es quien gobierna las circunstancias. Él está por encima de todo. Y esa paz depende de conocer ese Dios que controla la historia y estar seguro de que estamos en sus manos. Y esa es la paz que Jesucristo vino a ofrecer para nosotros. Ahora, nosotros quizás no entendamos la magnitud de lo que Habacuc estaba experimentando por el hecho de que nosotros no conocemos en la actualidad
cómo eran las invasiones. Nosotros no sabemos todo el sufrimiento que esto causaba, pero Habacuc sí sabía esto, porque él se desenvolvía en ese entorno. Entonces, cuando una nación invadía a otra nación, esto no era asunto de un día, muchas veces duraban meses. Y las naciones lo que hacían era que cercaban las murallas, rodeaban la ciudad y le impedían que le entrara alimentos. Si era posible cortar los abastecimientos de agua, también lo hacían. Y cuando el pueblo entonces estaba debilitado porque tenían ya varios días sin comer, entonces entraban y saqueaban todo. Muchas personas morían, las cosechas que ellos tenían se las llevaban y lo que no se podían llevar porque estaba sembrado lo quemaban o lo llenaban de piedras. Las vacas, las ovejas, el ganado, todo lo que ellos podrían llevarse, se lo llevaban. Entonces, Habacuc sabía esto. Habacuc está consciente de que su vida corre peligro, de que sus familiares están en peligro. Sin embargo, él está determinado a confiar en Dios, aunque todo eso pase. Dice en el versículo 17, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento. Esta primera parte del versículo 17 nos resume una de las actividades económicas que tenían, de la que subsistía el pueblo judío, que era la agricultura. Y como ya mencioné, la agricultura se iba a ver en crisis por causa de una invasión. Entonces, Habacuc está diciendo que aunque todo eso pase, él iba a confiar en el Señor. Pero había otra actividad económica que ellos tenían, era que ellos tenían ganado, ellos tenían vacas, ovejas, pero incluso eso, ellos lo iban a perder. Sigue diciendo el versículo 17, que aunque falten las ovejas del aprisco y las vacas del establo porque se las llevaron, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Habacuc había decidido confiar en Dios aunque todo eso pasara. Él había visto otras invasiones y él sabía lo cruel que eso era. Él sabía que muchos iban a ser llevados como esclavos y que otros quizás iban a morir de hambre porque los pocos que quedaran vivos y que no se llevaran como esclavos iban a padecer necesidad económica porque no tenían alimentos, no tenían vacas. Entonces, ¿cómo iban a poder subsistir? Sin embargo, él dice que aunque todo eso pase, él iba a estar alegre. Él se iba a regocijar en el Dios de su salvación. Y una vez más, esta reacción de Habacuc no es posible hacerlo en nuestra propia fuerza. No es posible responder de esta manera ante una situación de esta magnitud sin que Dios more en nuestro interior. Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros no podemos responder de esta manera, porque es la paz de Dios que sobrepasa en todo entendimiento que nos va a llevar a responder de la manera correcta. Notemos que al final de este verso, él dice, el Dios de su salvación. Habacuc está consciente de que su Dios es poderoso para salvar. Y que aún en medio de esa dificultad, aunque él se ha llevado como esclavo, Dios podía guardar su vida. Entonces, nosotros en la actualidad estamos frente a una crisis mundial. Las economías mundiales están tambaleando, muchas personas desempleadas. Y mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos responder igual que Habacuc, de esta manera optimista y esperanzada, aún sabiendo que quizás podemos perder nuestro empleo, aún sabiendo que quizás algunos de nuestros familiares pueden enfermarse o nosotros mismos? ¿De qué manera nosotros podemos responder en fe? ¿Cómo nosotros podemos confiar en Dios aún en esos momentos difíciles y tener esperanza y no caer quizá en una depresión como muchas personas? Bueno, pues el secreto de esto está, es un secreto a voces, en confiar en el Señor, en conocer a Dios y entregar nuestra vida a ese Dios. Y esto es lo que nos muestra el versículo 19. Que Habacuc estaba tranquilo y él pudo responder de esta manera porque su fortaleza dependía de Dios. Su sustento dependía de Dios. Sí, Habacuc comía de la agricultura, él comía también del ganado, pero él estaba consciente de que era Dios que proveía eso. Y el Dios que creó el universo de la nada,
aún en el cautiverio, ese mismo Dios podría sostenerlo. Ese mismo Dios que proveyó pan para muchísimas personas en el desierto, que proveyó codornices de la nada para esas personas, incluso en el cautiverio, incluso siendo esclavo en una nación ajena, él podía sostenerlo, él podía guardarlo. En el verso 19, él declara que el Señor es su fortaleza, hablando de que su fuerza está en Dios, su fuerza dependía de Dios, no dependía quizás de las murallas de la ciudad o del ejército que estaba ahí para defenderlo, sino que dependía única y exclusivamente de Dios. Y que ese mismo Dios dice él que hace sus pies como los de las siervas y por las alturas le hace caminar. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver en Discovery algún documental de un ciervo escalando una montaña. Lo cierto es que estos animalitos tienen una tremenda fuerza en sus patas y sus uñas están diseñadas de una manera que le permite escalar montañas completamente inclinadas, que a simple vista uno puede ver como que se van a caer, que se van a ir al precipicio, pero es inexplicable cómo ellos pueden llegar hasta la cima sin derrumbarse. Y Habacuc utiliza esta ilustración para hablarnos de que asimismo, ese mismo Dios que es su fortaleza es quien lo capacita para enfrentar situaciones difíciles. Así como los siervos pueden trepar en precipicios sin caerse por las fuerzas de sus patas, asimismo Dios lo iba a proteger de la caída. Asimismo Dios lo iba a guardar durante toda la travesía y lo iba a llevar hasta la cima, hasta donde él estuviese seguro. Y es esa confianza la que le permite a Habacuc estar tranquilo en medio de esta situación que se avecinaba para el pueblo. El hecho de que él sabía que Dios no lo iba a desamparar. El hecho de que él sabía que su sustento no dependía de cosas materiales, sino que dependía del rey del universo, del dueño del universo, quien podía proveer de la nada agua para su sed y alimento para su hambre. Y es ese mismo Dios que en el día de hoy nos está llamando, por medio de todo lo que nosotros estamos viendo, a confiar en él. Ya Dios nos ha mostrado por medio de todo lo que estamos pasando que le necesitamos. Nosotros podemos hacer muchísimos planes y que en un segundo se desbaratan porque un organismo tan pequeño que no se puede ver como un virus se entromete. Pero incluso el virus, incluso Satanás está debajo del control de Dios. Él es quien gobierna todo. Y si nuestra esperanza está en él, nosotros estaremos seguros. Nosotros podemos estar confiados y tranquilos, así como Habacuc, porque estamos sobre la roca firme. Y no es que a los que confían en Dios, a los que entregan su vida al Señor, no les pasen cosas malas, sino que incluso las cosas malas, Dios ha prometido que la va a hacer cooperar para nuestro bien. Incluso las situaciones más difíciles que podamos nosotros experimentar, Dios ha prometido que la va a utilizar para llevar a cabo sus propósitos en nuestra vida. Dios utiliza las situaciones difíciles para formar nuestro carácter, para hacernos más como Cristo. De manera que incluso las persecuciones, las tribulaciones, son un instrumento purificador del Señor. El Señor lo utiliza para nuestro bien. Y mi pregunta es entonces, ¿en quién tú estás confiando? En medio de esta situación, ¿dónde está puesta tu esperanza? ¿Cómo tú estás respondiendo ante esta situación? ¿Está tu esperanza puesta quizás en la administración del nuevo gobierno que tenemos? ¿O quizás en el cargo que tiene, en el empleo que tiene? Si tu esperanza está en cosas como esa, en cosas materiales, que en cualquier momento puedes perder y que te pueden defraudar, entonces está edificando sobre la arena. Y cualquier viento, cualquier tormenta va a derrumbar tu casa. Pero si tu confianza está puesta en el ser más poderoso del universo, en quien controla toda la historia, en quien es capaz de crear de la nada, entonces ahí tú estarás seguro. Si tú pones tu confianza en el Señor, si entregas tu vida al Señor, tú podrás estar tranquilo sin importar qué tan grande sea la tormenta que se avecina. Porque incluso las tormentas obedecen a nuestro Dios.
y sirven para sus propósitos. Así que Dios nos está llamando a confiar en Él, a que nosotros mostremos nuestra dependencia, pongamos toda nuestra dependencia del Señor. Que de hecho, una de las razones por las que el Señor disciplinó a su pueblo en este tiempo es porque estaban sirviendo a otros dioses. Ellos estaban poniendo su confianza en naciones poderosas para que los libraran de sus enemigos, cuando Dios le había mandado que confíen en Él. Así que el llamado de Dios para nuestras vidas en este momento, en esta crisis por la que estamos pasando, es que confiemos en Él, que nos entreguemos en sus manos, que le entreguemos el control de nuestras vidas y estaremos seguros en el Señor. Y Él no es hombre para mentir, Él sus promesas la cumple. Así que si tienes incertidumbre por las situaciones que están pasando, si tienes dudas, si experimenta temor, lo cual es natural frente a la situación que estamos pasando, yo te invito a que confíes en el Señor. No te quedes en el temor. Haz como Habacuc, considera a aquel que está sobre todo, a aquel que gobierna el universo. Confía en Él, entonces pon tu esperanza en la salvación y en la paz que Él puede dar. Porque Él ha prometido darnos paz para esos momentos difíciles. Él va a estar con nosotros hasta lo último de la tierra y Él cumple sus promesas. Así que, querido amigo, yo te invito a que vengas al Señor en este momento. El Señor ha permitido todo esto para llamar nuestra atención, para mostrarnos que realmente la necesitamos y que nosotros no somos independientes, que dependemos de Él. Si tú quieres disfrutar de esa paz que sobrepasa tu entendimiento, si tú quieres poder responder de esta manera ante las situaciones difíciles, esto solo es posible si Dios está contigo. Es solo posible si el Espíritu Santo te ha transformado y si tú estás dejando que sea el Espíritu Santo que guíe tu camino. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sin importar cuán difíciles sean las situaciones que podamos pasar, tú estás con nosotros, Señor, para guardarnos, para librarnos de todo mal, Señor, y para mostrar tu gloria en nosotros. En ese momento venimos clamando, Señor, en especial por los amigos que han escuchado tu palabra, que quizás están angustiados, que quizás tienen dificultades. Yo te ruego que en tu Santo Espíritu, Señor, esté iluminando sus mentes, que tú les permitas conocerte, contemplar tu belleza, Dios, contemplar tu esplendor y gloria, y que ellos puedan caer rendidos ante ti, confiando sus vidas, Señor, confiando sus seres queridos a ti, que eres quien puede librarnos del mal, Señor. Te rogamos que tú nos dé esta confianza, Señor, esta fe, esta seguridad que tenía Habacuc, que tú nos permitas responder en fe ante las situaciones difíciles que enfrentamos, Señor. En el nombre de Jesús. Que el Señor les continúe bendiciendo. Hasta aquí mi oportunidad. Bendiciones. Amén, amén.